Buenas tardes, mira, vengo buscando una blusa roja. Me gusta mucho el rojo, pero que sea algo bien económico, por favor. Lo estoy buscando en algodón, sobre todo en algodón, y que sea una excelente calidad. A la hora de escoger el vehículo, yo lo que tomo en cuenta es el más confortable y el mejor rendimiento del mercado. En muchas ocasiones debemos efectuar algunas sumas que involucran uno, dos o más criterios de selección. Estos son casos que debemos resolver como sumas condicionadas. Veamos algunas de esas situaciones. Un profesor tiene entre su grupo de estudiantes hombres y mujeres y necesita sumar las edades de las mujeres presentes en su clase. En este caso, el criterio está representado por el género, el cual debe ser femenino. En otra situación, el gerente de una empresa necesita sumar los salarios de sus colaboradores de la sección de contabilidad. En este caso, el criterio está representado por la sección de contabilidad. Retomando el ejemplo en el cual el profesor desea sumar las edades de las mujeres presentes en su curso, podemos observar cómo la columna género representa el rango de celdas que deben ser evaluadas y en las cuales se debe cumplir que el género sea femenino. También podemos observar cómo en la columna edad está representado el rango de celdas que contienen los valores que se desean sumar, en este caso las edades. Para la segunda situación en la cual el gerente desea sumar los salarios de sus colaboradores de la sección de contabilidad, la columna salario representa los valores que deben ser sumados, es decir, en este caso, los salarios. Mientras que la columna sección está indicando el rango de celdas que debe ser evaluado y en el cual se debe cumplir el criterio de que la sección sea contabilidad. La función sumar puntos y en Excel nos va a permitir ejecutar sumas atendiendo a un criterio de selección. La sintaxis de esta función está compuesta por tres argumentos. Los dos primeros de carácter obligatorio, el último es de uso opcional. El primer argumento nos sirve para indicar cuál va a ser el rango de evaluación. En el segundo argumento vamos a indicar cuál es el criterio de selección y el tercer argumento nos indica cuál es el rango de celdas que se debe sumar. En este ejemplo nos indican que debemos sumar los salarios básicos de los empleados que trabajan en la sección de pintura. Los salarios básicos es lo que se debe sumar, o sea, el rango de suma. Y que la sección sea pintura es el criterio, es decir, las secciones van a ser el rango de evaluación. En la sintaxis podemos ver el rango de suma son los salarios y el rango de evaluación las secciones. Un ejemplo más, debemos sumar las edades de los estudiantes de grado octavo. En este caso lo que quiero sumar son las edades, edades es el rango de suma y el criterio es que el grado sea octavo, o sea que los grados son el criterio de evaluación. Y esto lo podemos ver también así en la sintaxis. Lo que quiero sumar, las edades. Y lo que quiero evaluar, los grados. Analicemos una situación más. La siguiente tabla de Excel muestra registros de clientes a los cuales una empresa prestamista les ha efectuado
préstamos de dinero. Se pueden observar entre otras columnas el código del cliente, el valor de abono más reciente, sus cuotas pendientes, el municipio en que reside. Se pide sumar los valores abonados de los clientes con una sola cuota pendiente. El valor que corresponde al rango de suma es el que se indica en la columna valor abonado, y este rango corresponde a las celdas E8 hasta E27. El rango a evaluar corresponde a las cuotas pendientes. El criterio especificado es tener una sola cuota pendiente, y este rango está indicado en las celdas F8 hasta F27. La función sumar puntos i y sus tres argumentos quedaría de esta manera. El primer argumento, rango de celdas a evaluar, F8, F27. El segundo argumento, el criterio, el número 1. Y el tercer argumento, rango de celdas a sumar, E8 hasta E27. El sistema solo sumaría las celdas que cumplan en el rango de celdas a evaluar el criterio de tener una sola cuota pendiente. El resultado de esta suma sería 210.000 pesos. En el siguiente ejemplo, se piden sumar los valores desembolsados de los clientes que hayan hecho un abono residente inferior a 50.000 pesos. El rango de celdas que se quiere sumar corresponde a valores desembolsados, y este rango está indicado en las celdas C8 hasta C27. El rango de celdas a evaluar son los abonos recientes, cumpliendo el criterio de que el abono sea inferior a 50.000 pesos. Este rango está indicado en las celdas E8 hasta E27. Al construir la función sumar puntos i, encontraríamos que el rango de celdas a evaluar está en E8 hasta E27. El criterio sería ser menor a 50.000 y el rango de celdas a sumar en el C8 hasta C27. El sistema solo sumaría aquellos valores que cumplan con la condición especificada, ser menor a 50.000 pesos. Observemos ahora algunos ejemplos de aplicación de la función sumar puntos i en Excel. En esta tabla vamos a realizar un primer ejercicio: sumar las edades de todas las mujeres que pertenecen al curso. Nos ubicamos entonces en la celda en la cual deseamos obtener el resultado y escribimos la función sumar puntos i. Abrimos paréntesis. El primer argumento que debemos indicar es el de el rango de celdas a evaluar, en este caso el género. Seleccionamos entonces desde C6 hasta C11, punto y coma. La condición es que el género sea femenino. Este género debe escribirse entre comillas. Punto y coma, y el último argumento, rango de celdas a sumar, correspondería a D6, D11. Cuando pulsemos Enter, el sistema nos va a dar el resultado de 45. La primera mujer tiene 12 años, la segunda 11, la siguiente tiene 10 años y la última 12. Estos valores efectivamente nos suman 45. Ahora vamos a sumar las edades de los hombres que pertenecen a ese curso. Nos ubicamos nuevamente en la celda en la cual deseamos el resultado y escribimos sumar puntos i. Abrimos paréntesis. El primer argumento, el rango de celdas a evaluar, sigue siendo el género, C6 hasta C11. El criterio, masculino entre comillas. Y el rango de celdas a sumar, las edades, D6 hasta D11. Cuando presionemos Enter, el sistema nos va a entregar el resultado. En este caso, 28. El primer hombre tiene 15 años y el otro tiene 13 años. En la siguiente tabla de la empresa XYZ tenemos secciones, salarios, días laborados. Se nos pide sumar los días laborados de los colaboradores de pintura. Escribimos la función sumar puntos i. El rango de celdas a evaluar son las secciones C6 hasta C11.
El criterio, que la sección sea pintura. Escribimos pintura entre comillas. Y el rango de celdas a sumar, los días laborados. E6 hasta E11. En este caso, solamente se sumarán los días laborados de los empleados de la sección pintura, que son los que estamos mostrando. 30 días y 12 días nos da 42 días. Suman los salarios de los colaboradores de costos. El rango de celdas a evaluar. La sección C6, C11, punto y coma. El criterio, costos entre comillas, punto y coma. El rango de celdas a sumar, los salarios, D6 hasta D11. En este caso, el sistema solo sumará los salarios de aquellas personas que en la sección tengan la palabra costos. 120 y 400, eso nos da 520. Sumar los días laborados de los colaboradores con salario mayor a $200. Sumar puntos y abrimos paréntesis. El rango de celdas a evaluar estaría indicado por el salario desde D6 hasta D11. La condición entre comillas o el criterio mayor 200. Punto y coma. El rango de celdas a sumar los días laborados. E6 hasta E11. El sistema, una vez más, solo sumará aquellos días laborados que cumplan que el salario es mayor a $200. En este caso, $400 y $220 sumarían los 29 días y los 30 para un resultado de 59 días. Sumar los salarios de los colaboradores con menos de 20 días laborados. El rango a evaluar, los días laborados. E6 hasta E11. El criterio, menor a 20, entre comillas. Y el rango de celdas a sumar, los salarios. D6 hasta D11. El sistema solo sumará los salarios de aquellos empleados que tengan menos de 20 días laborados. En este caso, $120 y $150. Vamos a presentar una función que es la función sumar puntos y conjunto, que es una variante de la función sumar puntos y que acabamos de analizar. La función sumar puntos y conjunto es útil cuando deseamos sumar un conjunto de valores pero que cumplan con dos o más criterios. La función sumar puntos y que acabamos de revisar solo te permite cumplir un criterio. Con sumar puntos y conjunto podemos cumplir dos o más criterios. La sintaxis de esta función básicamente indica, en primer lugar, el rango de celdas que se quiere sumar. En segundo lugar, el rango a evaluar y el criterio que debe cumplir ese rango a evaluar. El segundo rango a evaluar y el criterio que debe cumplir ese segundo rango a evaluar. Vamos a revisar algunos ejemplos de aplicación práctica de la función sumar puntos y punto conjunto. Esta tabla es una tabla que nos está mostrando nombre del estudiante, género, curso, jornada, edad y valor ahorrado. Se pide sumar el valor ahorrado de las niñas que estudian en la jornada de la tarde. Digitamos la función sumar puntos y punto conjunto y abrimos paréntesis. Lo primero que debemos establecer es cuál es el rango que deseamos sumar. En este caso se habla de sumar el valor ahorrado. Seleccionamos entonces desde G6 hasta G15, punto y coma. Ahora el rango de evaluación número 1. Se habla de que deben de ser niñas. En este caso estamos juzgando la columna de género de C6 hasta C15. Y el criterio que se debe evaluar es que sean de sexo femenino. Así que escribimos femenino entre comillas. Punto y coma. El segundo rango de evaluación, que estudien en la jornada de la tarde. Entonces seleccionamos
el rango donde están las jornadas. Y después de un punto y coma, la palabra tarde entre comillas, porque sería el segundo criterio que se debe evaluar. Cerramos paréntesis, pulsamos enter y tenemos un resultado de 260. Si analizamos la tabla nos podemos dar cuenta que este registro es sexo femenino, pero estudia en la jornada de la mañana, o sea, no es tenido en cuenta. Este sexo femenino en la jornada de la mañana tampoco se tiene en cuenta. Sexo femenino en la jornada de la tarde, y allá tenemos un valor de 180 pesos. Femenino en la jornada de la mañana no se toma en cuenta, y el último registro, femenino en la jornada de la tarde, tiene un valor de ahorro de 80 pesos. 180 pesos más 80 pesos nos da el resultado de 260 pesos. El siguiente ejercicio pide sumar todas las edades de los estudiantes de octavo que han ahorrado más de 200 pesos. Nuevamente digitamos la función sumar.si.conjunto y abrimos paréntesis. Lo primero es establecer cuál es el rango de suma, el rango de valores a sumar. Dice que debe sumar las edades, así que el rango es F6 hasta F15, punto y coma. El rango de evaluación número 1, que sean estudiantes de octavo, de tal manera que selecciono toda la columna de cursos, punto y coma, y el criterio número 1 sería octavo entre comillas. El segundo rango de evaluación es que hayan ahorrado más de 200 pesos, así que seleccionamos la columna de valor ahorrado, punto y coma, y el criterio es haber ahorrado más de 200 pesos, es decir, mayor a 200. Cerramos el paréntesis y el sistema procede a hacer la suma, teniendo en cuenta que deben ser estudiantes de octavo y que hayan ahorrado más de 200 pesos. Analicemos la tabla. Vamos a analizar el primer estudiante de grado octavo que tengamos registrado en la tabla. Este estudiante no ha ahorrado más de 200 pesos, o sea que no cumple condición. Otro estudiante de octavo que ha ahorrado solamente 90 pesos, no cumple condición. Otro estudiante de octavo que ha ahorrado 210 pesos, sí cumple la condición, y su edad son 9 años, así que tomamos esos 9 años en cuenta. Y otro estudiante de grado octavo que ha ahorrado 300 pesos y tiene 8 años, también se tiene en cuenta. El último de grado octavo no se tiene en cuenta porque solamente ahorró 80 pesos. En conclusión, solamente se suman las edades 9 y 8 para un total de 17 años. El siguiente ejemplo nos pide sumar el valor ahorrado de los niños de grado sexto. Escribimos la función sumar.si.conjunto y abrimos paréntesis. Inicialmente, el rango de celdas que se debe sumar. Dice se debe sumar el valor ahorrado. Entonces seleccionamos el rango G6, dos puntos G15 y punto y coma. El primer rango de evaluación, que sean niños. Entonces seleccionamos toda la columna de género. Punto y coma y entre comillas masculino, que sería el criterio de evaluación 1. Punto y coma. Que sean de grado sexto. Entonces ese sería el segundo rango de evaluación. Todos los cursos, punto y coma. Y el segundo criterio sería la palabra sexto entre comillas. Entonces el resultado es 310. Vamos a revisar qué niños son de grado sexto. El primero es de grado sexto pero es femenino. Ese es grado sexto pero femenino, no se toma en cuenta. Grado sexto y masculino. Ha ahorrado 100 pesos, entonces se toma en cuenta el 100 pesos. Grado sexto pero femenino no se toma en cuenta. Este es grado sexto masculino, 210 pesos. Conclusión, sumamos solamente 100 y 210 para un resultado de 310 pesos. Y el último ejemplo pide sumar las edades de las niñas que estudian en la jornada tarde que han ahorrado menos de 100 pesos. Este ejercicio es interesante porque tiene 3 rangos de evaluación. El rango de suma son las edades, punto y coma. El primer rango de evaluación, que sean niñas, entonces seleccionamos toda la columna de género. Ese es el rango de evaluación 1, punto y coma. Y el criterio 1 sería femenino entre comillas, punto y coma. El segundo rango de evaluación, que la jornada sea tarde, entonces selecciono toda la columna de jornadas, punto y coma. Y entre comillas el segundo criterio, la palabra tarde, punto y coma. Y el tercer rango de evaluación, que hayan ahorrado menos de 100 pesos, entonces
la columna valor ahorrado, punto y coma. Y el tercer criterio sería, entre comillas, menor a 100. Y cerramos paréntesis. Solamente se sumarían las edades de los estudiantes que cumplan esos 3 criterios. Que sean niñas, que estén en la tarde y que hayan ahorrado menos de 100 pesos. El resultado es 8. Vamos a revisar si es correcto. Aquí tenemos una niña, jornada de la mañana, no clasifica. Una niña, jornada de la mañana, tampoco es tenido en cuenta. Una niña, jornada de la tarde, pero ha ahorrado más de 100 pesos, no se toma en cuenta. Una niña, jornada de la mañana, no se toma en cuenta. Y una niña, jornada de la tarde, que ha ahorrado solamente 80 pesos, es decir, menos de 100 pesos. Es la única que cumple los 3 criterios. Por tanto, el resultado de la suma es 8 años.